Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí con el monitor en vivo. Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a don Hermógenes Hernández Hernández. Lo vamos a entrevistar con sus tres facetas de historiador, amante de la historia de Curridabat, como cartógrafo y también como un investigador en lingüística con respecto a dichos y dicharachos y refranes. Entonces le damos la bienvenida a don Hermógenes Hernández y vamos a empezar con la primera faceta, que es la de historiador. Buenas noches, don Hermógenes, muchas gracias por aceptarnos la visita y bienvenidos al monitor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, don Fabio, don Rodrigo y don Mario. Les agradezco que hayan venido a tomarme en cuenta en esta entrevista. No, con mucho gusto. Don Hermógenes, para empezar, ¿cuándo y quién hace la primera referencia de que existe un pueblo llamado Curridabat o Curridaba? Correcto. La primera persona que menciona la palabra Curridaba o Curridaba en ese entonces es en 1563 y es nada menos que Juan Vázquez de Coronado, el que llega a este pueblo, ¿verdad?, de Curridaba, y lo menciona en sus cartas al rey de España en ese año, y esa es la información que tenemos de la primera vez. Sí, y en cuanto a ese nombre, existen varias acepciones. Curriraba, Currirabá, Correraba, Curridaba, Porrosquiris. ¿Y cuándo es que empieza entonces a usarse Curridabat con T, con B y con T? Bueno, para terminar, usemos el último término, Curridabat con T. Ese término se localiza en el año 1758 en un documento del Archivo Nacional, ¿verdad? Y sin embargo es una T que podríamos llamar innecesaria, porque desde 1563 hasta esta fecha siempre se decía Currirabá, Currirabá, sin la T, ¿verdad?, lógicamente, y con V, hasta más o menos en el siglo XVIII se menciona como con B. O sea, se españoliza el nombre. Se españoliza, y una de las causas que creo yo de esa T es que siempre se mantenía Curridabá, Curridabá. Es decir, ese término con V o con B grande. Pero esa T la atribuyo yo a los españoles, especialmente tal vez a los sacerdotes, que ellos hablan en una forma, ¿cómo se llama?, dominante. Como explosiva. Como explosiva, y sí, y le ponen mucho acento, se llama el acento español. Entonces, en vez de decir Curridabá, decían T, es decir, como para afirmar el nombre, algo así. Sí. Pienso yo, esa es una idea mía, porque no se explica. ¿Y de dónde sale Porrosquiris? Este es un término usado muy náhuatl, ¿verdad? Náhuatl. Sí, es muy antiguo. Ese se menciona ya en 1603. Y porque es un término que más bien corresponde a esa región del Guarco, porque había otro pueblo casi parecido que se llama Porrosquiris. Este es Porrosquiris, Curridabat. Y en esa región del Guarco son los dos nombres, quiere decir que son de esa región del lado del Guarco. Hay alguien que dice que eso significa el lugar de los hombres de boca grande, algo así. Bueno, sí, hay muchas interpretaciones de gallina y de frente, pero no hay una seguridad así absoluta. A mí ese nombre no me gusta, porque si no nos van a decir que somos jetones. Sí, ciertamente, sí, no vale la pena. Es mejor el Curridabá antiguo, ¿verdad? Sí. Don Hermógenes, por mucho tiempo
y yo me incluyo, nosotros creíamos que Curridabat o Curridabá empieza a existir donde lo conocemos ahora, pero leyendo investigaciones suyas, hubo 4 desplazamientos. O sea Correcto. que la Curridabá que conocemos ahora no es aquí, sino que empezó en principio allá por lo que hoy conocemos Tierra Blanca, hacia el norte es de Cartago. Hacia el norte de Cartago, sí, Es así entonces? correcto. Sí, efectivamente, prácticamente el pueblo de Curriabat nace en esa fecha, en 1569, a raíz de que en esa fecha se hacen las famosas encomiendas por Perafán de Rivera. Entonces, ¿cómo se llama? Las casitas, por decir así, o palenques que existían en ese gran sector, son reunidos y se les da el nombre de reducción. Y se da como encomienda a un conquistador llamado Antonio Álvarez Pereira. Ese es el origen principal en ese momento, ¿verdad? Entonces, todavía no es un pueblo definido, sino que es una agrupación, una reducción, que luego les voy a explicar los fines que tenía esa idea. Ahí es donde vive el cacique, en ese, Es en ese correcto, reducto, sí. es Coseque, el cacique, Sí. sí, y precisamente llamado Curridabat. Y bueno, y ese lugar coge ese nombre del cacique porque antes era el Abra. No sé, el Abra lo dan porque estaba situado, digamos, esa región arriba, que es una región muy cerca de Tierra Blanca, donde hay una apertura entre 2 montañas, se llama Abra. Ellos lo llaman así, y así se quedó el Abra por mucho tiempo. Es lo que hoy llamamos el Paso de la Palma, esa abertura, ¿verdad?, donde pasan los vientos del este al oeste. Don Hermógenes, luego existe otro desplazamiento y la referencia se da en 1610 y se desplaza a lo que hoy conocemos San Diego, que es de la Unión. Correcto. O sea, se vienen un poquito más para acá. Correcto. ¿Por qué lo hacen? Por supuesto, en ese entonces no existía el Cantón de la Unión, es decir, solamente existía un lugar conocido por los españoles llamado Los Tres Ríos, y ese lugar o paraje era lo que es hoy San Diego de Tres Ríos. Ahí fue pasado y lógicamente ya los conquistadores que tenían tierras en estos lugares sabían que podían usar la mano de obra indígena para sus propiedades. Esa fue una de las ideas, porque esta cesión aquí al oeste, al sur de Curriabat, fue un título de tierras de Juan Solano, conquistador muy famoso, y entonces ahí ya se comenzó a hacer pues una propiedad ya activa y necesitaba mano de obra, entonces lo pasaron de esa región del norte a San Diego, a esa región, que era muy cerca, ahí era donde comenzaban los terrenos de Juan Solano. En ese desplazamiento vienen indígenas y también los españoles. Sí, bueno, los españoles totalmente tenían un sistema que tenían casas de morada, se llamaban moradores, es decir, si ellos vivían fijamente en Cartago, con sus buenas casas en el cuadrante, bien definido, pero cuando venían así a ver la finca, entonces tenían una casita ahí para ver la propiedad y cómo iba creciendo todo. Eso se llamó, sí, es decir, serían moratorios, ¿verdad? Bueno, pues hay una tercera, Uh-huh. un tercer desplazamiento, en 1874 es más o menos, que se viene un poquito No, más para acá. ahí no. Todavía no, todavía ¿Qué no. año me está diciendo? 1874, cuando se vienen aquí por donde lo que vamos a conocer ahora de No, la Niña Peregrina. no, Es más, no, más antes. 1874 es cuando un señor llamado Miguel Madrigal se instala ahí en donde hoy está el convento María Auxiliadora y ahí hace un beneficio de café, todo, pero ya es muy posterior. Cuando se asienta en ese segundo lugar, donde está hoy el convento María Auxiliadora,
ese es en el año 1630. Ajá. 1630. Lo cual hace ver que Curridabat tiene muchísimos años de estar en esta región. Estamos hablando de casi 300 años. Este señor, luego nos damos cuenta que es el papá de la niña peregrina. Correctamente, así es. Sí. Correctamente. Ellos se instalan aquí y prácticamente adquieren un montón de propiedades y son los famosos Madrigal, que tenían unas propiedades inmensas, ¿verdad? Y ya ahí se puede hablar de una hacienda, se puede hablar de beneficios e incluso de un templo. En cuanto al templo, eso es muy importante esa pregunta, porque no Dígame. existía un templo, sino porque era el año 1630 recién llegados. Y eso duró un proceso tal vez de unos 20 o 30 años para que fuera apareciendo un templo, ¿verdad? Sencillo, lógicamente, ¿verdad? Aunque con los años posteriores, digamos a 1690, 93, ya era de adobe, bien definido, ¿verdad? Que por cierto, hay un señor que le hizo arreglos en el año 1693, don Miguel Gómez de Lara, por cierto. Sí. Bueno, pero vuelvo a repetir, ahí ya había un beneficio, había ya actividad. No había beneficio. eso es muy lento, Después, sí. apenas estaba iniciándose el pueblito, ¿verdad? Ese es el inicio ya con un cuadrantito más o menos definido de unas 7 manzanas, que es hacia 1630. Sigue su proceso y le digo que la iglesia debe haber aparecido como en 1670 u 80, mencionada ya fijamente en 1693, ¿verdad? Don Hermógenes, ¿cuándo es que entonces el último asentamiento que ya conocemos en estos tiempos y por la orden que da Braulio Carrillo de hacer los cuadrantes? Correcto. Sí, en ese lugar, hacia el este del sitio actual, O sea, por la galera ahí. Sí, digamos la galera, pero más exactamente, más acá, donde Lanza. Punta Lanza, donde está hoy el convento, ahí era la iglesia. Sí, ahí duró tamaño tiempo. Pero estando ahí en el año 1841 hubo un terremoto fatal que se llamó terremoto de San Antolín, que destruyó Cartago bastante bien. Ajá, y destruyó todos estos pueblos, ¿verdad? Y afectó a Curridabat también. A ese entonces el Curridabat de arriba lo afectó y entonces fue en 1841. Entonces el gobernante era Braulio Carrillo. Inmediatamente dio orden de que se trazara hacia el oeste este trazado donde hoy estamos aquí. ¿Sí? Son 23 manzanas que ordena don Braulio Carrillo hacer. Sí. y se dispone unas para un templo nuevo. Para el templo y para el cementerio. Y la plaza. Y la plaza, correcta. Esas son las tres, digamos, principales. Y luego las demás, que fueron muy lentamente ocupadas porque había muy poca gente, ¿verdad? Yo recuerdo todavía en 1960, más o menos, muchas cuadras de Curridabat estaban casi solas, sí, solitarias, y no tenían... ¿Y usted sabe por qué Braulio Carrillo dispone venirse un poquito más para acá, para el oeste? ¿Por qué no al principio? No, porque hacia el otro lado estaba el río María Aguilar. Las condiciones más favorables era hacia el oeste por la planicie. Sí. El método que usaban para medir era muy sencillo. Usaban una cuerda de 50 varas castellanas, que se llama 50 varas castellanas. Con eso hacían todas las medidas. Y esas 50 varas castellanas equivalían a 40 metros, más o menos. Sí. Entonces con eso medían las calles de los cuadrantes o los cuadrantes definidos, como también se usaron en las medidas de la legua indígena. Muy bien. Ya se está entrando en la materia de la cartografía. Vamos a hacer un corte. Nada más para irnos a ese corte. Ese sitio anterior es lo que empezó a llamarse Pueblo Viejo.
Correcto, Pueblo Viejo, Bueno, para diferenciarlo de esta parte de ok. aquí del oeste. Vamos a este corte y ya regresamos. Estamos con don Hermógenes Hernández, que ya vimos la faceta suya de historiador, y ahora vamos a escudriñar un poquito en otra faceta de él, que es la de cartógrafo. Don Hermógenes, su oficio siempre ha sido ser cartógrafo. Fueron muchos años de estar en este oficio. Para ilustración nuestra, ¿qué es la cartografía y qué importancia tiene? Sí, bueno, la cartografía es una ciencia que estudia pues el territorio de un lugar con fines de preparar mapas de toda clase, tanto a escala pequeña como a escala grande. De ahí nace el mapa de un país, como también mapas de los pueblos, ¿verdad? Con fines de organización y de términos administrativos. Hay que usar mucha matemática, ¿no? No tanto, pero Por sí los es. niveles y Sí, distancias. en parte sí. Sí, pero lo más complicado tal vez es el dibujo también, ¿verdad? ¿Y qué le dio a usted por estudiar cartografía? No sé, fue como un poco tal vez accidental. Yo había trabajado en la Oficina de Estadística y Censos en una sección que se llamaba precisamente Cartografía Censal. Entonces, inmediatamente yo fui a la zona del Canal de Panamá a estudiar cartografía. Y de ahí me quedé, como dicen, para siempre, casi 30 años en ese departamento de cartografía, haciendo mapas, porque la cartografía prácticamente en Costa Rica comenzó en 1960 y ningún pueblo tenía sus mapas, es decir, y eran muy importantes. En el caso donde yo trabajaba era para efectos de que los maestros realizaran los censos nacionales. Entonces a mí me gustó mucho el campo y de ahí me dediqué casi toda la vida a ese trabajo. Eso prácticamente lo obligó a andar por todo el país. Todo el país, en una época preciosa que era otra Costa Rica. Sí. Entonces Era ahí conoce ríos, valles, montañas, todo ahí, por volcanes. supuesto. Y le digo que era otra Costa Rica porque era tranquilísimo. Muy poca gente de San José llegaba a cualquier lugar alejado. Es decir, casi solamente nosotros éramos los que llegábamos y algunos empleados del MOP. Y la cartografía también se mete en la cuestión administrativa en el sentido de definir fronteras de cada pueblo, cada ciudad. Correcto, efectivamente. Eso es exactamente lo que llamamos divisiones administrativas. Sí. Que dicha sea de paso, ya una vez que salí yo, me dio por la idea de hacer un libro que no existían esos trabajos, y era un título que le puse yo, Evolución Territorial de Costa Rica, con todas las divisiones administrativas, y yo lo llamo de 1502 a 1584, porque no existían, y las oficinas preguntaban y no existían mapas de ese tipo. Entonces yo me di a la tarea de hacer eso. Sin duda un gran aporte y una gran herramienta. Pues sí, de algo haber servido. Sí. Bueno, ya que usted fue cartógrafo por tanto tiempo también, y por su amor a Curriabat, usted hizo un plano histórico geográfico de Curriabat, ¿verdad? Sí, correcto. De esas, y ahora son 31, Sí. en aquel momento 31 cuadras. Cuadras o manzanas, sí. O manzanas. Sí, los dos términos se usan, término cuadra o Sí. manzana. Sí, efectivamente es un trabajito porque me dio la idea de que era una oportunidad de recoger los nombres que yo todavía recordaba del pueblo de Curriabat en 1950, Sí. la gente que vivía en cada casa de los cuadrantes. Y se pudo reconstruir más o menos el plano de ese entonces, sí.
Y eran manzanas con poquitas casas, poquita población. Muy poquita población, Me correcto. imagino que una casita y el cerco. Sí, correcto. Incluso aquí cerca del cementerio habían algunas manzanas que no tenían ninguna casa en 1950. Sí, y bien distribuida la propiedad entonces, en esos cuadrantes, en ese cuadrante. Sí, eh, es correcto. Porque Por ejemplo, todo lo demás son fincas cafetaleras. correcto, sí. Fue una bendición que le dio don Braulio Carrillo a los, digamos, a los indígenas de ese entonces que pasaron de la parte este hacia acá. Y entonces la distribución de ese entonces era 50 metros, es decir, la cuadra o la manzana se dividía en 4 partes, Sí. de 50 varas de lado. Era un terreno sabroso para tener ahí lo que quisiera, ¿verdad? Y hay ejemplos de cuadras de familias aquí en Curriabat donde en la esquina está la casita y todo para adentro es el cerco. Es correcto. Y otro familiar vive en otra esquina, o sea que el patio era el cerco. Exacto, el patio era el cerco. Sí, por ejemplo, y a veces, los González, por ejemplo. es un buen ejemplo, ¿verdad? Es correcto, los González. Sí, era una familia que construyeron en las 4 Es esquinas. correcto, sí, sí, correcto. Sí. Y en otras partes de aquí ya hoy día pues ya se fue seccionando porque le dieron un lote a la hija que se casó, ¿sí? Entonces ya se fue dividiendo, pero todavía en 1950 habían lotes de 50 por 50 con una sola casa. Don Hermógenes, usted no solamente diseña esos donde está acá, sino también va anotando los nombres de las familias. Es correcto, sí, sí, lo que se pudo. Familias muy antiguas de Curriabat, por supuesto. Sí, claro, sí, 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 las primeras. ¿Venidas de a dónde? De diferentes lugares. Por ejemplo, este cuadrante al oeste, pues don Braulio le dio cierta prioridad a los indígenas para que ellos tuvieran su lote, ¿verdad? Pero luego, que fue casi mayoritariamente terreno de los indígenas, ¿verdad? Es decir, pero con el transcurso del tiempo fueron llegando gente de fuera, como dicen, españolizados, y fueron comprándole, ¿verdad? Y ahí tenemos a los Madrigal, a los Quirós, a las familias... a los monjes. A los monjes, correcto. Jiménez. Gente que venía de Patarrá, de diferentes lugares. Y eso en la parte del cuadrante. Y posteriormente, unos años después, pocos años después, unos 10 años después, ya comienzan, pues el que tenía más dinero, ciertos, a hacerse terratenientes y conseguir grandes propiedades que luego los traspasan a otros por otro precio grande, como se lo vendieron a los Den, a los González Laman. Hasta Minor Kid tuvo aquí. Minor Kid tuvo la finca allá en ¿cómo se llama? Que soy de Terán. Monte Alegre, los Laman. Monte Alegre, los Laman, correcto. Sí, hay mucho extranjero, ¿verdad? Que empieza a comprar fincas. Correcto, sí. Para sí. el café. Sí, para el café. Claro, ya tienen y vienen con la idea ya de poner beneficio. Entonces hay un desarrollo, pero el que era dueño de sus tierras pasa a ser sirviente de ellos en trabajo de campo, peones de café. Mandadores. Correctamente, mandadores y peones, está correcto, sí. Hay una cuestión que para mí no deja de ser curioso. No se habla de un cuadrante, de una manzana para la escuela. Y si usted ve, la escuela lo que tiene es casi un cuarto de manzana. No se puede decir que con Braulio Carrillo se dispusiera una manzana para la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo para la escuela? O sea, hubo para templo, hubo para plaza, cementerio, un poquito alejado, pero no se habla de la plaza. Sí, la educación en ese entonces estaba apenas comenzando y no, es decir, no funcionaba esa idea para darle un terreno a la escuela. Fue muy posterior. Por ejemplo, esta escuela de aquí fue hecha hasta en 1902, ¿verdad? Sí, pero ya había uno en 1886 que era para Sí, pero eran niñas. así y también eran particulares, ¿verdad? Ah, sí, sí. Particulares, sí.
¿verdad? La educación todavía no estaba bien definida. Bueno, siguiendo con el tema de la cartografía, usted ha hecho un trabajo muy bonito e interesante de la calle más antigua de Curridabat, que es la calle La Lía. Calle de la Incluso, Línea. no sé si estoy un poquito confundido, usted ese recorrido lo hizo, ¿no? Lo hice, sí, correcto. Entonces recuérdenos la importancia de esta calle de La Lía y los puntos que van tocando hasta llegar allá, hasta Cartago, Sí, ¿verdad? correcto. Antiguamente, digamos, cuando ya ocurriraba, estaba en la parte este, o sea, donde hoy es el convento María Auxiliadora, de ahí salía esa calle, ¿verdad? Y en forma directa, solitaria, ¿verdad? ¿De barro o de lastre? No, era totalmente de tierra. Tierra. Y eso llegó a todavía a 1900, casi 60, de tierra y de barriales. Sí, hasta ya cuando se construyó la Se llamaba La carretera. Lía por una señora que tenía Una una señora, doña Enriqueta Madrigal, había comprado la lía, que posiblemente era la anterior dueña de esa finca. y hermana de la niña Doña Peregrina. Enriqueta era hermana de doña Peregrina, correcto. Y ese camino continuaba, no como ahora que está cerrado ya por fincas, sino que continuaba y llegaba precisamente a lo que hoy es San Diego, que era donde estuvo antiguamente el Currirabá Viejo, ¿verdad? De ahí continuaba subiendo por esas zonas, alcanzaba lo que llaman el Cerro de las Amoladeras, que se llamó el Camino de las Amoladeras, y continuaba hasta llegar al Valle de Coris. Del Valle de Coris se continuaba a salir al Tejar y al centro de Cartago. Era una calle exclusiva, o sea, la gente de este lado, más hacia el oeste, que quería ir a Cartago o viceversa, los cartagineses que venían a San José tenían que pasar por Curridabat y por esa calle. Correcto, sí, no existía la carretera que llaman la calle Real, Sí. que se hizo como en 1727, algo así, muy reciente. ¿Y qué iba tocando? ¿Qué lugar iba tocando? Todavía no eran cafetales, simplemente eran No, caminos entre montañas. caminos entre montañas, lógicamente. ¿Pasaba por detrás o pasaba la carpintera? Eh, Pasaba por el centro de la carpintera a salir a lo que llaman el Alto de Coris, Sí. que era el punto donde se viene para el lado de Patarrá, que muchos lo usaban para salir a ese lado, y se bajaba a Coris y a Cartago. Don Hermógenes, es una lástima que en el pueblo viejo, que ya definimos dónde está, no exista una placa que diga aquí estuvo casi el penúltimo desplazamiento de Curridabat y que ahí se inicia la calle esa importante, tan antigua como la Lía. Lamentablemente, bueno, no sé. En ese entonces ahí existió una gran casa que fue del papá de doña Peregrina, que era de 2 plantas. Hoy día, después quedó de una planta, ¿verdad? Sí. Pero originalmente era una casa de mucho arraigo, como dicen. Inclusive se hicieron sesiones municipales en esa casa de don Miguel. Pero sí, lamentablemente no ha habido interés. Sería bueno que en la parte oeste del convento una plaquita Sí, que recuerdo. dijera, porque realmente se continuó la labor que yo creo que doña Peregrina algo sabía de que ahí había sido una iglesia, ¿verdad? Tanto es así que en el ¿cómo se llama? Testamento. No, ¿cómo llaman esto? La compra. Ah, En el título de tierras que ellos compran, se dice que ahí estuvo la iglesia vieja, ujú. cuando compra don Miguel. ¿Ve? Entonces doña Peregrina debe haber sabido, y entonces tuvo tal vez la idea esa de dejarlo a las religiosas, ¿verdad? De María Auxiliadora. Bueno, yo creo que ya estamos dejando un poquito la faceta de cartógrafo para ir a la última faceta, que es que está buscando, investiga refranes, dichos y dicharachos. Entonces vamos a hacer aquí un corte para regresar
con esta nueva esta tercera faceta de don Hermógenes Hernández. Estamos con don Hermógenes Hernández y vamos ya a hablar de su otra faceta. Pero antes, yo tuve la oportunidad de ver a don Hermógenes ahí por el Pueblo Viejo, o sea, casi detrás del convento de las hermanas de María Auxiliadora. Ahí estaba sentando, cavilando don Hermógenes. Digamos que porque sí. Usted vivió por ahí, ¿verdad? Efectivamente. Entonces usted llega ahí y evoca todos esos tiempos y empieza a recordar. Denos un poquito de esa nostalgia suya. Bueno, efectivamente, sí, nosotros vivíamos al lado atrás de la casa de doña Peregrina Madrigal. En ese entonces, volvemos a decir que las casas eran muy pocas, de manera que ahí en una propiedad de 2 manzanas vivíamos nosotros, ¿verdad? Lo recordamos con mucho cariño porque por esas propiedades pasaban quebradas muy limpias, y recuerdo que jovencillo yo pasaba ahí a recoger olominas de colores. Las guppies. Sí. Y otros recuerdos son famosos porque había gran cantidad de animales de todo tipo que hoy día están desaparecidos, ¿verdad? Incluyendo las famosas lagartijas de varios colores que hoy ya no se ven. Muchas aves. Muchas aves de todo tipo, sí, correcto. Sí. Y la gente salía con flechas pues a cazar, ¿verdad? No a cazar, pero sí a divertirse un rato con los animales ahí. Esa calle tiene su historia porque fue como una especie de trecho para ir los domingos a veranear, y por ahí pasaban todas las muchachas de entonces, iban a recoger jocotes, guayabas, manzanas, y los muchachillos se iban a las pozas de los ríos, que ahí estaba en el río Chahuite y en el río Tiribí, las famosas pozas. Y no muy lejos estaba la pesca de barbudos para Semana Santa. También las pescas de barbudos. Conocí gente que traía una sarta de barbudos, que eran 20 o 30 barbudos, que dicho sea de paso era un pez muy agradable, frito tenía un sabor especial, muy especial. Y ya hoy todo contaminado, ya no hay absolutamente nada. Bueno, don Hermógenes, usted por ser cartógrafo y poder andar por todo el país y conocer e interactuar con campesinos y con mucha gente, se dio la tarea también de recopilar dichos y dicharachos y refranes, y ya en 1968 le conocemos una publicación que nuestro amigo Miguel Salguero también participó en darla a conocer. ¿Existe un tipo de sabiduría en este tipo de expresiones? Yo diría que sí, de tal manera que se le llama sabiduría popular. Son las expresiones del pueblo, ¿verdad? Es decir, la persona piensa y resume una oración, así la resume en 2 o 3 palabras, de manera que se llama sabiduría popular, los refranes. Y de estarla diciendo, se va haciendo ya tradicional correctamente. En la gente. Se van heredando. Se van heredando correctamente. De abuelos a nietos. De abuelos a nietos, efectivamente. Claro, hay muchas expresiones que llegaron aquí de España, ¿verdad? Muchísimas que se quedaron, pero eso dio motivo a que aquí se fueran gestionando otras expresiones ya un poco más populares, que podíamos llamar nosotros dichos y dicharachos, pero que tienen siempre un contenido reflexivo, ¿verdad? Sí. En este momento, ¿quiénes son los más dados a decir refranes? Bueno, en este momento yo diría que todo el país, desde maestros, políticos y gente popular, son afines a los refranes y especialmente a los dichos, ¿verdad? Entonces usted va a una pulpería, a una cantina, a un estadio, a una fiesta, una mesa de tragos, ahí se está gestionando un montón de dichos y refranes, o más bien dichos y dicharachos,
y alguno que otro refrán. El refrán es más diferente, ¿verdad? El refrán es como una advertencia, como un latigazo para llamar la atención a alguien, Correctamente, ¿verdad? sí, más serio, más filosófico. En Sí. cambio, nos hemos acostumbrado al dicho popular así, y todos nos entendemos de esa manera, ¿verdad? Con el dicho. Bueno, los dichos y charachos no se pueden confundir con el pachuquismo, No. ¿verdad? No, lo que pasa es que el pachuquismo los usa. Entonces, cierta gente de cierto nivel social, pues entonces dice, fulano de tal, eso es muy pachuco decirlo, o cosas así. Pero lo habla todo el mundo, ¿verdad? Ya le digo, hasta los políticos, para darse a conocer, les gusta usar dichos y dichos. Pero, por ejemplo, don Pepe era muy bueno para frases y refranes, pero no era una falsa, ¿qué se llama? Posición, sino que él lo podía decir porque lo sentía y era muy campechano. Sí, correcto. Es decir, esa es la idea de que expresarse de una manera diferente, ¿verdad? Sí. Estos refranes no se pueden confundir con las frases célebres, por ejemplo. No, ya la frase célebre tiene otro sentido, muy filosófica, Sí. ¿verdad? Totalmente, casi que chocante, ¿verdad? Es decir, digamos en Costa Rica, desde hace muchos años, se generalizó el dicho, y como le digo, en todo lugar, desde que la persona se levanta, ya está usando. Sí, Por como que ejemplo, un dicho corriente, popular, voy a pasar al yodo. Cualquiera que lo oye, ¿qué es eso? Ah, voy a pasar al yodo. Y nosotros entendemos que es, vamos a tomar café. sí. Y montones de ese tipo que son a veces un poquillo chocantes, pero nos entendemos. Sí, yo no sé si estaría equivocado, me da la impresión de que la frase célebre es más erudita, Correcto, así es, sí, más correcto. de un filósofo, de un escritor. Correcto, sí. Sí. Sí, llega a un sentido moral. Bueno, ahí tenemos una paginita para recordar algunos refranes o dichos. A ver si usted me lo va interpretando. ¿Está bien? ¿Está bien? Por ahí lo tiene. Sí. Vamos a ver. Aflojar el pollo. ¿Qué significa eso, don? Ese es un dicho que quiere decir que es dar dinero, es decir, soltar dinero también se dice, suelte, O sea, suelte. echar. Echar, exactamente. O sea, si uno va a misa, soltar el pollo es echar la limosna. Es correcto, dar dinero. O en una cantina, en el grupo que ya tiene que pagar, hay que soltar el pollo para pagar la cuenta. Así es, sí. Bueno, bailar el rabo. Bailar el rabo, eso es un dicho de adulación, significa adular. Eso va con mucho, inclusive tal vez con relación al perro, que siempre cuando quiere comer algo Sí, anda mueve la cola moviendo el rabo, sí. Sí. Con cara de santo y uñas de diablo. Sí, eso se aplica a una persona que aparentemente parece ser buena gente, pero también hace sus diabluras, ¿verdad? Es como para darle los dientes a la gente. Algo así Sí, es. correcto. Por sí. detrás, pelarle los Sí. dientes. Sí, en una de manera hipócrita. ¿verdad? Sí. Fregar la chaqueta. Fregar la chaqueta es molestar, fastidiar, importunar, ¿verdad? Eso es como que una persona que esté y cada rato le estén tocando la galleta, fregándole, ¿verdad? Y la persona se indispone, ¿verdad? Sí. Esa es la idea. Hacerse una maleta. Hacerte una maleta es pelear, hacerse un pleito, ¿verdad? Es decir, rodar dos personas peleando. Es decir, en una forma, no una sola, sino las dos juntas, es como una especie de maleta de ropa o lo que sea. Sí. Se confunde ahí con maleta. Pero también hacerse una maleta es ser amigo de otros. También hay términos que también, sí, se invierten. Ningún mono se ve su cola. Sí. Eso es para indicar que la persona puede criticar defectos, pero no se ve los propios, ¿verdad? Sí, no está viendo la viga en su Todas ojo. las, exactamente. Sí. Otra vez la chancha con sus chanchitos. Sí, eso es como cuando alguien fastidia con una misma cuestión, ¿verdad? Insiste en una misma cosa, dice otra vez la chancha, cuando vuelve a mencionar el mismo tema varias veces, ¿verdad?
Sí, Sí. o sea, insiste. Insistencia, exactamente. Insistir en una cosa. Eh, Peinar la culebra. Peinar la culebra, eso lo entendemos como estar descansando o sin hacer nada, ¿verdad? Sí. Sí. En un trabajo, por ejemplo, En un trabajo que para el trabajo y se dedica y se pone a vaguear un a rato. vaguear, correcto. Dejar que otros trabajen por él. Sí, sí. Repellar la barriga. Repellar la borriga sería comer y especialmente bastante, ¿verdad? Sí, lo dice muy bien. Ser ligero de cascos. Eso se aplica a una manera así fácil, ¿verdad? De- de- digamos, De decir las cosas. de decir las cosas o hacer las cosas, ¿verdad? O sea, a la ligera. A la Hacer un ligera. comentario a la ligera. Correcto, sí. Eh, a ver, ¿cómo anda el frijol? ¿Cómo anda el frijol? Eso sería como decir, ¿cómo está la situación en un momento? Sí. Entonces la persona le pregunta al otro, mira, ¿cómo anda el frijol? Es decir, el otro entiende que es cómo está la situación, Sí. cómo va todo. Es para medir lo que sigue. Ya para qué, dijo la lora. Sí, cuando se hace ya una cosa demasiado tarde, ¿verdad? Le zumba el mango. Algo que es muy espléndido o muy interesante, qué sé yo, Sí. de buena calidad. Como estar en muy buena forma. Tan en buena. Este sí es muy común en las abuelas. Usted está pensando en los huevos del gallo. Totalmente distraídos. Sí. Bueno, la maestra le pueden decir, hey muchachito, usted está pensando en los huevos del gallo. Es como que estar en otras. Sí, estar totalmente distraído, como decir estar en la luna, que decimos, ¿verdad? Igual sí. Menear el pozol. Activar una cosa. Sí. No aflojar ni un 16. No ceder ante una obligación o ante una situación, ¿verdad? Digamos, O sea, no aflojar, mantenerse firme. mantenerse firme, correcto. No hay más tren que el que pita. Va a haber otra solución, ¿verdad? Hoy dicen no hay de otra. Hoy decimos sí, no hay de otra, no hay. Sí. Bueno, don Hermógenes, ya casi estamos terminando esta conversación y le estamos agradeciendo, pero hay un dato también interesante. Usted por mucho tiempo tuvo aquí una compraventa de libros y nos facilitaba a todos conseguir libros interesantes y baratos. ¿Y qué pasó con esa Bueno, sí, a mí compraventa? sí, siempre me gustó. Bueno, esta era parte de esto, ¿no? Era en otro lado, en la otra No casa. era aquí, no era No, aquí. era Aquí en la otra casa. Sí. Estos son parte de las que recogí yo. Sí, sí. Se quedaron. ¿Qué pasó con esa? Bueno, ya la situación era, ¿cómo se llama? Que se vendía poco, ¿verdad? Se vendía poco y más cuando vino ya los teléfonos y todo, la computación, la gente ya encontraba más información Sí. aquí que en los libros, ¿verdad? En los libros de texto. Y ya posteriormente yo estaba un poquillo ya cansado, ya con mucha edad. Entonces resolvimos incluso vender la propiedad. Y al vender ahí ya me dejé unos cuantos libros por acá, pero el resto se los vendí precisamente a otra persona que tenía una compraventa. Ahí fueron trabajando, continuando, ¿verdad? Bueno, don Hermógenes, agradecidos con, con haber aceptado esta entrevista en sus tres facetas. Me imagino que, bueno, hasta del librero, me imagino que debe tener otras, pero rescatamos esa y pues bueno, vamos muy contentos porque nos nos ha dado datos muy interesantes de nuestra historia y usted sigue siendo un amante de la historia del Curriabat. No, muchas gracias a ustedes que han venido aquí a este ratito de estar hablando. Curridabat ha sido nuestro pueblo tranquilo y todavía si lo comparamos con otros cantones seguimos creyendo que es un pueblo muy tranquilo, que es una bendición, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, a todos. Fabio, don Mario, don Rodrigo, muchas gracias. Bueno, yo reitero ese agradecimiento a usted, Rodrigo Quiroz, y a Mario Monge, que siempre nos ayuda.
Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en otro programa del Monitor por Facebook, en vivo. Muchas gracias.